sinopsis será tomada en cuenta, ya que se trata del estudio dermatológico de la piel y sus patologías a lo largo de la historia, teniendo como evidencia principal la pintura. Nicolás Kluger es un doctor en dermatología que lideró uno de estos estudios basado en las pinturas de caballete del arte europeo, con el fin de analizar el enrojecimiento facial como uno de los rasgos más comunes de intensidad variable. Obviamente estos son modelos caucásicos y esta variabilidad se puede dar ya sea por una decisión estética del artista, un maquillaje del modelo, un indicador de buena salud, de emoción o de la enfermedad de la rosácea, que es el enrojecimiento extremo en estas partes del rostro. Por otra parte, actualmente consideramos que es muy normal la manera de pintar, la manera de aplicar la pincelada con diversos fines, que es como una característica muy propia y muy expresiva del autor. Pero aparte de este fenómeno procede justamente el barroco, cuando se combinó este individualismo muy latente en la época, además de una carencia de unidad territorial y carencia de unidad estética, con la técnica del óleo, permitiendo un tratamiento pictórico mucho más versátil, mucho más naturalista y mucho más expresivo, en lo que se pueden analizar las encarnaciones. Y también se tomará en cuenta la temática de las obras y tener en cuenta tanto sus connotaciones similares como diversas en cada caso. Primero, Diego Velázquez. En cuanto a mitología, tenemos esta obra bastante conocida, El triunfo de Baco, que, si recordamos, es el dios olímpico de la fertilidad, el vino y la fiesta, y convive con los denominados borrachos, a los que les regala el vino. Y puede ser aquí, por ejemplo, el mismo Baco tiene una piel muy suave, muy tersa, que además ciertamente pálida, da una sensación de salud, el enrojecimiento es bastante leve y da cierta sensación de salud y una piel humectada por la manera en la que refleja las luces. También esto podría ser un indicador de su protagonismo en la obra y su naturaleza divina de un dios. También se contraponen los personajes denominados como los borrachos, una piel mucho más texturizada, como podemos ver aquí, y tonalidades rojizas muy intensas. Y como estableció de nuevo Nicolás Kluger, la rosácea eventualmente estuvo relacionada al consumo de alcohol en exceso, es decir, una connotación un poco más negativa. Sí. Sí. En la cuestión religiosa, por ejemplo, tenemos el Cristo crucificado, que tiene mucha menos textura y lejos de la pincelada mucho más suelta que conocemos de Velázquez. Es interesante las subtonalidades frías que tiene en la parte como el torso. Hay una ligera musculatura y la misma tensión en los brazos, por ejemplo, parece responder a lecciones más bien temáticas, buscando retratar al personaje en el momento exacto en el que se encuentra. En el retrato tenemos dos ejemplos bastante diferentes. En primera instancia, el bufón el primo, que recordando los bufones eran utilizados como mascotas y como medios de entretenimiento en las cortes. Cuenta con una apariencia mucho más borrosa, ya más típica del estilo de Velázquez. Las manos, como podemos ver, son mucho más abstractas y se concentra sobre todo en el rostro. Cuenta con una coloración mucho más naturalista, notoria en un enrojecimiento que es bastante sutil. Es una piel en general sólida y no está muy ni luminosa ni humectada, no refleja mucho la luz, a excepción de estos puntos blancos, que también esto tiene una cuestión mucho más técnica, que recordando el blanco de Abayalde o el blanco de plomo era el pigmento más utilizado y era el perfecto para la técnica del impasto, que es la concentración del pigmento en cuanto al medio. Entonces son como texturas muy fuertes de pintura. Sí. Y contrastando, por ejemplo, este es el retrato de Felipe IV, que en ese momento era el rey de la monarquía hispánica. El rostro del sujeto, por ejemplo, resalta por la oscuridad tanto del fondo como de la vestimenta, y hay una sobreposición de colores con un enrojecimiento igual sutil pero mucho más notorio que en el anterior. Tiene una textura por pinceladas, pero es mucho más puntual, es menos caótica que en el anterior, por así decirlo, y hay una cantidad mucho más limitada de impasto. Siguiendo con el José Rivera o el Españoleto, en la mitología, por ejemplo, tenemos la obra de Apolo y Marcias,
que es el dios del sol y la música, y el sátiro Marcias, quien lo desafía a un concurso musical, y Marcias termina perdiendo este concurso y es el momento en el que va a ser desollado vivo. Tiene como con Velázquez una gran contraposición marcada entre los personajes. Apolo tiene una encarnación con cierta textura y gran palidez, y por otro lado Marcias tiene mucho más textura, como vemos aquí, y un enrojecimiento extremo en el rostro, resultando en una imagen bastante grotesca. Sí. En el pie varo, que es la manera de referirse a los niños que nacieron con malformaciones en los pies, hay una textura bastante interesante y dinámica en la manera que se pinta la piel, resultado también de la manera en la que se aplica la pintura. En general hay elementos típicos del naturalismo buscando representar detalles como la suciedad de los pies descalzos. Si bien esto, cabe la posibilidad de que simplemente sea la sombra provocada por el modelo, pero no podemos estar seguros. De nuevo, estos son suposiciones, no es una ciencia exacta y no podemos estar seguros de cómo se realizó el estudio. También su enrojecimiento es sutil, y además, como se busca retratar al modelo con un aire bastante infantil y juguetón, y además estos enrojecimientos junto con el café de la vestimenta contrasta con los tonos como más fríos de alrededor, como así logrando un balance cromático. En San Pablo Ermitaño, igualmente de Rivera, que se le llama así porque se fue al desierto a vivir totalmente retirado del mundo y se dedicó a la oración y a la meditación. Hay un interés también naturalista en retratar la textura de las arrugas y la flacidez de su piel, como se puede notar más que nada en las manos y en el rostro. También la manera en la que se aplican los claroscuros, que están muy puntualmente colocados, la ilusión de la piel envejecida, también va de acuerdo con la temática que se pretende retratar al personaje. Por último, en la obra de Bartolomé Esteban Murillo. En su obra costumbrista, El comedor de uvas y melones, bastante famosa, son unos niños de un sector poblacional probablemente bajo y posiblemente en situación de calle. Ambos personajes tienen encarnaciones bastante oscuras si lo comparamos con la mayoría de los ejemplos anteriores. Si bien podría ser producto de una sombra generada por el mismo ambiente, de nuevo no podemos saber las condiciones ambientales en las que se realizó el estudio, pero los pies indican que sí, en efecto, se trata de mugre. Además, son encarnaciones en general suaves que no reflejan mucha luz y dan una ilusión de resequedad y ciertamente aspereza. Y es particular el contraste, la manera en la que se pintaron estas pieles con, por ejemplo, el retrato de Felipe IV de Velázquez que vimos. Sí. En el retrato de un caballero es una obra muy poco conocida de Murillo y es probablemente un aristócrata o un noble sevillano. No hay muchos elementos de su estilo mucho más maduro, pero sí hay la presencia de la técnica del esfumato o difuminado, que era muy típica del Alto Renacimiento, es decir que para este momento ya está un poco cayendo en desuso. También es notoria cómo está difuminada la piel, pero en el fondo, como en los ropajes o el cabello, es una pincelada mucho más suelta. El modelo no presenta tanto enrojecimiento o palidez como en otros ejemplos, pero es interesante la atención al detalle. Por ejemplo, el enrojecimiento de esta mano, como vemos, es el elemento mucho más rojo de la piel y justamente coincide con que hay una tela roja por debajo, por lo que eso es lo que podría provocar este color tan rojo. Sí. Por último, en Juan Bautista de Niño, que es el primo de Cristo y un personaje fundamental para la religión católica, hay mucha más textura sugerida por pinceladas. También hay un uso predominante en el enrojecimiento y en la palidez, pero si notamos puede ser un caso similar. Tiene mucho enrojecimiento en ciertas partes, pero también coincide que tiene un drapeado rojo y podría ser eso lo que está reflejando este color. Además, también, incluso independientemente de que sea una obra religiosa, hay una cierta atención naturalista de nuevo a la mugre en los pies descalzos. Y bueno, de esto podemos concluir que ejemplos como Baco, Felipe IV o el Caballero de Murillo tienen una piel tersa y suave con enrojecimientos moderados y de alguna manera se podría entender como un símbolo de estatus. Además, la piel tersa, como en Cristo crucificado o el ya mencionado Caballero,
pero si nos ponemos a analizar más la cronología, podría deberse más a la caída en desuso de la técnica del esfumato. En la mayoría de los casos, el enrojecimiento sutil está reservado para personajes virtuosos, considerados o virtuosos o bellos. Es clara también la diferenciación en la intensidad del enrojecimiento. Si comparamos a Baco y a Apolo, que son los personajes divinos, con los borrachos y con Marcias. Esto nos hace entender que hay cierta connotación negativa en el enrojecimiento extremo en la piel. Igualmente, decisiones como la textura en San Pablo ermitaño, la mugre de los pies de varios ejemplos y la palidez en personajes religiosos también parece responder a cuestiones más bien temáticas, en busca de representar la escena específica y además estrechamente relacionado al naturalismo de la época. Y notando cosas interesantes y consistentes en cada autor, podemos ver que en Velázquez hay una mayor textura y mayor uso del nefasto como una evolución meramente estilística. En Rivera, si bien la textura no parece ser parte de una evolución estilística, las encarnaciones luminosas sí parecen indicar a los personajes sagrados y es bastante consistente este elemento. En Murillo es un poco de las dos, es más progresivamente utilizada la connotación de personajes sagrados con encarnaciones luminosas, una gran atención al detalle y el uso de la textura por las pinceladas. Y bueno, para ir cerrando un poco, con base en lo anterior, se puede concluir que la diversificación técnica y expresiva corresponde a connotaciones en cuanto a color, además de decisiones artísticas y evoluciones estilísticas diferentes. Además de una expresión más naturalista de los sujetos, de manera que son relevantes para analizar en el tratamiento de las encarnaciones. Por ello, sí es posible analizar la piel como un medio expresivo, además de una evidencia histórica artística, y podría considerarse como una potencial microhistoria en la historia del arte. Esto permitiría el entendimiento mucho más profundo y mucho más analítico de una obra, considerando más factores que podrían ser relevantes para el mismo y no solo los elementos iconográficos y cronológicos que analizamos. Y también, prestando atención a estos elementos mucho más inesperados, se logra una mejor comprensión de los estilos, de las cronologías artísticas y de los medios expresivos sin caer en generalizaciones demasiado amplias. Por ello quiero hoy invitar al público interesado en la historia del arte un poco a detenerse a analizar la piel en las próximas pinturas que vayan a ver o en sus pinturas favoritas y buscar algo que puede que no hayan visto antes, buscar comprender por qué está pintada como está pintada y apreciarla con una nueva mirada y de alguna manera habitar esta piel. Gracias.